Gracias por estar aquí con nosotros, Antonio. Para los que no nos conocen, estamos hablando con Antonio Ríos de la Fundación Blas de Lezo. Y vamos a hablar de unos temas muy importantes, muy poco conocidos, incluso algunos inéditos, sobre este gran personaje. Yo soy Sergio Restrepo de la Asociación Sefarat y aquí le traemos esta valiosa información. Antonio, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Sergio. Encantado. Qué bueno tenerte y bueno, hablar de este personaje tan maravilloso que es parte de nuestra amistad, el hablar de él permanentemente. Bueno, vamos a comenzar con un contexto cortico y básicamente, aunque la figura de Blas de Lezo es muy conocida, lo que nos atañe hoy es hablar de cosas, detallitos que no son muy poco difundidos. Y yo quiero entrar un poco con la gran hazaña que se hizo en Cartagena, la cual pues es historia ya bien conocida, donde una España unida de ultramar y peninsular combaten contra un agresor que es el Imperio Inglés que trata de tomarse Cartagena. Eso fue un acto que básicamente nos puso en una misma identidad, en lo que éramos, una misma identidad luchando contra el que nos estaba agrediendo. En ese caso era Inglaterra en 1741. Esta hazaña queda en la memoria colectiva de Cartagena de Indias, lógicamente, y de todo el imperio español. Y ya todos conocen también lo que viene después de esto. Empieza un decaimiento del imperio español hasta que, siguiendo el paso con las intrigas, con todo lo que pasa con Blas de Lezo, en 1810 aparece un familiar de el virrey Eslava, que es protagonista de toda esta historia, al frente de la Marina de la Gran Colombia en este momento, ya pues como un estado independiente de España. Eso es 1810. Más adelante, en 1823, básicamente, Bolívar tiene una victoria naval que todo se organizaba desde Cartagena sobre Venezuela y ahí la dirige otro personaje que está condenado al olvido. No es el caso de Blas de Lezo. Este personaje es un criollo colombiano, lo que sería hoy Colombia de Riohacha, y es otro oficial que fue de la Armada, muy poco conocido, el almirante José Prudencio Padilla. Este José Prudencio Padilla eh, básicamente ya tenía, y es el único oficial que se conoce en la Nueva Granada que tenía un cargo en la Marina Española. Participó en Trafalgar y estuvo precisamente a bordo de un barco que se llamó de la Armada Española, que se llamó el San Juan Nepomuceno. San Juan Nepomuceno, patrón de la Armada Española, y después de estar, lógicamente, en el bando español, que era nuestro bando común, con Bolívar, básicamente se vuelve contra España y desde Cartagena organiza todo lo que es la incursión a Maracaibo, que le da la victoria a la gesta llamada Libertadora de Bolívar. ¿Qué pasa con José Prudencio Padilla? Pues Bolívar lo premia muy bien. En 1826 disuelve la Armada, le quita cualquier derecho de pensión o de pago a los oficiales, destituye a todos los marinos y desmonta la Armada. La Armada dura unos casi 100 años desmontada hasta que se vuelve a armar 100 años después para una guerra entre Colombia y Perú. O sea, esa es la historia de la Armada de Colombia, un poco cruel. Cabe anotar que el premio final de Padilla fue que en 1828, perdón, Bolívar manda a que lo ejecuten sin ninguna causa probada hasta hoy en su contra. Ese fue el pago a Padilla. Padilla queda en la historia, pero en la memoria colectiva queda el gran almirante Blas de Lezo, que es el que vamos a hablar. Blas de Lezo obviamente no deja de ser parte del orgullo nacional en Cartagena, y Cartagena se vuelve la tribuna, incluso para España, el ejemplo de una figura que se estaba olvidando o que se había olvidado por parte de España.
Y es así como en 1956, durante el gobierno de Franco, llamado dictadura, se regala por parte de España el primer monumento que se conoce en América con toda su estructura y belleza como el que está en Cartagena de Indias. A ese monumento asisten el futuro rey Juan Carlos y es recibido pues lógicamente con mucha alegría en Cartagena. Cartagena cabe notar de que tiene barrios, tiene teatros, tiene restaurantes. Básicamente el nombre estrella hasta hoy en Cartagena es Blas de Lezo. Eh, en España, mientras tanto, en el 2014 se inaugura la estatua de Blas de Lezo. Hay una gran polémica, incluso protesta Barcelona porque dicen que esa no debe estar ahí porque fue un agresor contra Barcelona. Y mientras en ese mismo 2014 pasa eso en España, viene el actual rey de Inglaterra y su esposa a Cartagena a descubrir una placa que, bueno, la clase política en su esmero le decimos en Colombia, lambonear, le habían hecho al lado de Blas de Lezo. Bueno, eso es una buena introducción porque esa placa no dura una semana, viene un ciudadano cartagenero y varios cartageneros indignados y la revientan a martillo y el ayuntamiento la tiene que quitar. Esa es la historia de lo que es el calibre de Blas de Lezo. Y entrando en esos homenajes, el primero que se sabe es en 1888 se construye una imagen en el ayuntamiento de nacimiento de Blas de Lezo. Después viene el monumento en Cartagena de Indias, después viene el de Madrid, el de Cádiz, y llegamos a un periodo donde básicamente viene un enfriamiento y aparece la Fundación Blas de Lezo. A ese punto llegamos, Antonio, y eso es lo que queremos recordar en este día. ¿Qué es la Fundación Blas de Lezo primero? ¿Cómo nace la fundación? Bueno, la Fundación Blas de Lezo nace como continuidad, de llamarlo de alguna forma, de la Asociación Cultural Blas de Lezo, que se crea en el año 2012. Éramos un grupo de amigos que nos gustaba la historia, nos juntábamos, ¿no? Y charlábamos. Y bueno, alguien que conocía bien a Blas de Lezo, yo no lo conocía. Yo había leído algo, sinceramente, cuando me preguntaron, inmediatamente dije, pero si yo he leído un libro, una novela más sobre él, ¿no? Y dije, pero ¿eso es verdad? Claro que es verdad. Y bueno, ahí me enganchó. Y justamente en una reunión, y éramos unas 12 personas, ¿no? Ya llevábamos, nos habíamos juntado un miércoles, habíamos quedado el siguiente miércoles, ya 3 miércoles seguidos, allí con unas cervezas, charlando y tal. Y la euforia española con las cervezas, no sé qué, ya sabes, estas cosas. Y entonces a mí se me ocurrió a un personaje que tenía al lado, que no conocía, le había conocido ese día, a Julio Santana, decirle a Julio, joder, aquí lo que hay que hacer es una asociación. Julio es abogado, un tío muy luchador, y dijo, vamos a hacer una asociación y tal. Y bueno, todo el mundo lo aprobó. Hubo gente que son amigos y que hemos contado con ellos, pero dijeron, nosotros no podemos estar porque podemos perjudicar a la asociación por temas políticos, no queríamos politizarla y se hizo muy bien. Y nunca se ha politizado. Ahí nace la asociación. Años después, la asociación, la fundación, fíjate, si quieres, nace por un colombiano, por Sí, Fernando Carrillo, en un viaje a Cartagena de Indias que me invitó, porque yo había colaborado con él en muchas cosas con la embajada, y bueno, estuvimos con él cuando llegó, recibimos al buque Gloria, etcétera. Bueno, hicimos un homenaje a Blas de Lezo, todo muy bueno. Bueno, el caso es que Fernando Carrillo me invitó a ir a Colombia, tienes que ir. Yo había estado hacía muchos años cuando era joven, ¿no? Bueno, vuelvo a Colombia, nos recibió de maravilla y entonces nos cuenta que casi un año después, 11 meses después, 10 meses después, iba a haber una cumbre de jefes de Estado en Cartagena de Indias. No contarlo, porque no se puede saber todavía, pero buscar un sitio para organizar la exposición. Bueno, nos gustó la idea, nos pusimos en marcha y en principio todo el mundo nos iba a ayudar mucho, pero al final lo de siempre, ¿no? Pues claro. a base de esfuerzo de mi querido y amigo presidente y de un servidor, pues conseguimos, bueno, pusimos el dinero para hacer aquella exposición y aquellos viajes, ¿no? Entonces, una vez hecho aquello, otra persona, Teófila Martínez,
la alcaldesa de Cádiz, que está hermanada Cádiz con Cartagena de Indias, gracias a ella, nos plantea que tenemos que hacer una fundación, que en una asociación son cargos electos y mañana podemos ir a la calle, ¿no? Entonces, bueno, Claro. se ha con mucho dinero, mucho trabajo, y entonces empezamos a dar vueltas y ahí se crea la fundación. En aquel momento lo que se hace es que los patronos somos 3 personas, ¿no? Y bueno, pues ahí nace y la asociación no desaparece porque tiene una masa social importante de socios y amigos y no queremos que desaparezca. Entonces, existe la Asociación Cultural Blas de Lezo y la Fundación Blas de Lezo. Ah, muy bien. Los cargos son los mismos. El presidente de la asociación es el presidente de la fundación, yo soy el vicepresidente de las dos y es exactamente igual. Lo que pasa que, bueno, pues tanto Miguel Ángel como yo somos los patronos de la fundación Blas de Lezo. Y eso es el motivo. O sea, que prácticamente, sin querer, se lo debemos a Fernando Carrillo y a Teófila Martínez. Qué bien. Bendito sea ese momento. Bueno, Eso fue ya, perdóname, eso fue en el 16. La asociación lleva 4 años y el eso fue 16. en el 2016. Perfecto. Muy bien, excelente. Entonces, en el 2016, básicamente quiero que entremos y hacer mucho énfasis de que cuando decimos exposición, pues la gente pensará, ok, como cuando uno entra a cualquier museo y ve algunas cosas. Quiero que la gente tenga conciencia de lo interesante que es esta exposición, cosas tan excelentes y tan inéditas que puedes ver en esa exposición. Y vamos a entrar primero que todo, habíamos hablado de esculturas, las esculturas de la exposición. ¿Quiénes son los que hacen esas esculturas? ¿De dónde Bueno, salen esas esculturas? las esculturas principales y que tienen más valor, ¿no? Son las que hace Fernando Montero de Espinosa. Fernando Montero de Espinosa, entre sus muchos trabajos, hizo un busto del Papa, ha hecho un busto de Don Felipe VI, una maravilla de busto. Y demás. Entonces, cuando se hace el monumento a Madrid, Fernando participa y no lo gana, otra persona, pero le gusta mucho al Museo Naval y él dona esa figura al Museo Naval. Entonces, él es miembro de la asociación Blas de Lezo, y entonces él nos regala el original, donde luego salió el molde para hacer esa escultura. Esa, Hermoso. esa escultura ha cogido bastante fama porque nosotros, de un detalle que también se expone, independiente de la escultura, un busto, el que se expone viene a tener unos 60 centímetros, ¿no? De ahí se hizo un molde para hacer lo que es el trofeo que se da en los premios Blas de Lezo, que se funde en bronce, ¿no? Pero todas esas piezas son de Fernando Mas. Ahora mismo está trabajando en un bajo relieve para el Puerto Santa María, ¿no? Ya. Y cuando esté hecho, él nos regala otra vez el original de Escayola, que se estará en la siguiente exhibición estará puesto. Y luego hay una escultura en bronce que está diseñada por Ferrer Dalmau, ¿no? Que es Nada muy más bonito. y nada menos también. O sea, Pero, dos de talla mundial. pero esa escultura, el que quiera la puede comprar. ¿Me explico? O sea, no es una escultura, hay una serie y se puede comprar. Las de Fernando no. Y lo que son los originales de la que tú puedes ver hoy en el Museo Naval. Ah, interesantísimo. Ya sabemos, básicamente, empezando por ahí, de que estamos hablando de esculturas de talla que continúan la historia de lo que hemos venido hablando desde 1888, 1956, 2014, ahora entramos en el 2016 a esas obras que tiene la Fundación Blas de Lezo. Excelente. Hablemos un poco de la obra de Dalmau. ¿Quién es Dalmau? La gente dirá, bueno, ¿quién es Pues, Dalmau? Ferrer Dalmau, sin ninguna duda, es conocido en España y bueno, en muchos países, sobre todo en España, por el pintor de batallas. Tiene una obra bestial. Es un gran impresionista. La realidad, para mí particularmente, los caballos que pinta Dalmau son únicos, las posturas. Tiene una obra muy grande, es un hombre que trabaja muy rápido, es una maravilla. Nosotros hay un cuadro de exposición pintado por él, Ujú, que la verdad se portó muy bien porque nos hizo un precio que si no, nosotros no hubiéramos podido pagar un Dalmau original. claro. También nos regaló los bocetos de esa escultura que hizo, que están expuestos en la exposición. Y Dalmau hoy día es vamos, en lo que es pintura militar, es el número uno en el mundo. En el mundo. Absolutamente, sin lugar a dudas. Eso es importante para el conocedor del arte, además de la historia,
ver que en esa exposición puede encontrar de la Dalmau. talla de Dalmau pinturas originales. Además, Vamos a algo perdona, bien... perdona que Sí, te interrumpa. Además, tranquilo. es el único cuadro de los que se han pintado, tanto por aficionados como profesionales, que como él es un gran pintor de caballos, pinta a Blas de Lezo montado a caballo. Ahí lo estamos viendo ahorita, Montado a caballo. la representación. Excelente, hermosa, hermosa pintura y yo creo que capta el momento, lo magistral, la solemnidad del momento está en ese cuadro registrado, o sea, en ese óleo está registrada. Así que pasemos al siguiente tema. Y el siguiente tema de la exposición son las banderas coronelas. Vamos a hablar de las banderas de los regimientos que aparecen ahí, el de Aragón y el de España. Las Ujú. banderas coronelas son una donación a la fundación a través de un amigo, pero quien se encarga de todo esto son otros buenos amigos que tienen una asociación de historia militar, la Asociación Retógenes, y Jesús Dolado, que es un buen amigo y un estudioso. Claro, yo si salgo de esto es gracias a los Jesús Dolado, a los Carlos Canales, a mucha gente que Claro, me que va has asesorado con los mejores. Luego otra gente te dice, ¿tú sabes mucho? Bueno, yo sé mucho porque me cuentan mucho, ¿no? Claro. Pero estos hombres es gente que lleva muchos años investigando y estudiando, ¿no? Entonces Jesús, le dijimos que íbamos a hacer unas banderas porque ellos tienen un museo maravilloso en un pueblo de Soria, una maravilla de museo, En eh, Soria. en un pueblo de Soria, en Sí. Navaleno, donde Ujú. tienen una... El museo está basado fundamentalmente, bueno, lo que tienen en piezas es increíble, ¿no? Necesitarían más de 50.000 metros para colocarlas, con lo cual es imposible. Entonces el museo está basado en una exposición que tienen que se llama La Bandera. Entonces es la historia de la bandera de España, de los Reyes Católicos hasta hoy. Qué Todas belleza. banderas maravillosas, bordadas, dioramas. Imperdible. Mm. Entonces recurrimos a él para hacer las banderas, pero valían dinero. Con sus bordados valían dinero. Obviamente. Entonces él consiguió que alguien, un amigo de él, nos las donase. Y el que se encargó de hacerlas y todo fue Jesús Dorado, a lo que le estamos siempre estaremos muy agradecidos. Y que honra su apellido también con la donación. No, es Dolado, Dolado. Ah, ya, Dolado, entendido Dolado, nada. Dolado. Bueno, háblanos de los uniformes. O sea, lo que estamos viendo en esa exposición está ceñido a la época, a la circunstancia. Háblanos de los uniformes A que ver, aparecen en la esa exposición. exposición, cuando, bueno, es verdad, o sea, el que la crea soy yo. O sea, yo sí me dedico toda mi vida al diseño y demás, entonces yo creo la exposición. Entonces yo me planteo fundamentalmente hacer una exposición donde la gente conozca la vida de Blas de Lezo, ¿no? Fundamental. Ujú. Y lógicamente, para mí uno de los hitos más importantes de su historia es la batalla de Cartagena de Indias, dentro de la Guerra de la Sien, aunque luego continuó, pero bueno, la Ah, Guerra de la Sien. Entonces, la exposición se trata, procuro, depende del espacio que tenga para exponerla, que lleve un principio y un final, que sea correlativa por años. Hay veces, ahora mismo está situada en un sitio, en un centro cultural en la Plaza de Colón, pero no puede estar, porque empiezo hablando de la guerra del asiento y el siguiente paso me voy atrás a la guerra de sucesión española, ¿no? ¿Por qué? Por ujú. problemas de espacio, que no puedo hacerlo como quiero. Pero nace como una exposición didáctica. Pero claro, si nada más que ponemos carteles para que la gente lea, se aburren. Claro. Entonces, la exposición siempre se ha hecho pensando sobre todo en que la gente conozca hablar de Lezo y sobre todo para un público más joven. Porque el problema que tenemos con la historia es que todos tenemos ya muchas canas y la mayoría tenemos eh, mucho menos futuro que pasado. Tenemos mucho más pasado que futuro. Y entonces hay que captar gente nueva. ¿Cómo captas a los chavales viendo esos uniformes, cómo vestían, las maquetas de los barcos, de los castillos, todo esto? Exacto. Es verdad que a las personas más mayores o intelectuales le interesa más los documentos que tenemos, que son únicos. Únicos, esos son Ya, ya totalmente. vamos ahorita. Sí. Los uniformes, se sacó toda la información que existe, lógicamente, en el órgano de Historia y Cultura Militar y Naval, en los dos, ¿no? Y a Ujú. partir de ahí se encargaron a un especialista, que tiene una asociación también que se dedica a esto, y a Arte Histórica, y entonces de ahí nacen los uniformes. ¿Nos hubiera gustado tener más? Sí, pero estamos lo de siempre. Claro. Desgraciadamente, como decía Quevedo,
el bildinero, ¿no? Ahí hacemos un paréntesis. Esos uniformes que se usaron en Cartagena en ese momento, ¿qué diferencia tenían de los uniformes ingleses? Hombre, Además de su diseño. a ver, los uniformes de las tropas de ultramar eran de lino. ¿Por qué? Por el calor. Claro, Se ve todo, la gente que es de allí lo entiende, pero claro, la gente de España o de otros países de Estados Unidos del Norte, no, claro, la diferencia de clima de España al Caribe es grande, sobre todo la humedad. Pero claro, pues imagínate, los ingleses, su uniforme era de lana, de paño. tremendo. Esos pobres diablos, cuando atacan el castillo de San Felipe, cuesta arriba, que hay trincheras en zigzag, que los acribillan por todos los lados, que ya llevan meses pasando miseria, bebiendo agua salada. Bueno, o sea, horrible, ¿no? Pues Claro, tú imagínate en el último ataque esa cuesta arriba del castillo de San Felipe, porque el castillo era la parte de arriba, el resto no existía, el resto es posterior a la batalla. Entonces, solamente con lo que llevaban encima, ¿no? Y esos trajes de lana, mm, pues el que conozca Cartagena India se puede imaginar. Vamos, yo creo que ahora mismo cualquier persona joven, 25, 30 años, ¿no? Le damos un paseo por Cartagena con un traje de lana y le decimos que suba corriendo arriba y le da un infarto si llega, si llega. Yo creo que llegarían muy pocos. o sea, se puede decir que la lana fue un gran aliado nuestro en ese momento. La lana y el clima, el clima. Claro que sí. Date cuenta Hablemos un que poco. Blas de Lezo llega a Cartagena de Indias en marzo del año 1737, cuando es el ataque lleva 4 años. Pero antes había estado 10 años en los mares del sur. ¿Qué hacía? Patrullaba desde la Patagonia a Panamá. O sea, eso sí que es cambio de clima, ¿no? Hombre, Entonces, tremendamente, pero tremendamente. claro, él conoce el clima del Caribe. Entonces, su estrategia fundamentalmente, motivado por la diferencia tan grande de tropas, es consumirles, aguantar, aguantar. Claro. Ya el clima y los mosquitos se encargarán de ellos, como así fue. Bueno, muy bien, vamos al siguiente punto entonces.